Asadero Pizza Italia Express, sabores auténticos y originales en la Correa Isidrón 125 en Honduras, 809-908-6600, un ambiente refinado por un encuentro familiar seguro y de calidad. Correa Isidrón 125, sector Honduras, ahí mismo bajando en la Italia, 809-908-6600. General de Seguros, la empresa que crece junto a usted, asegurándose de contar con productos que garanticen su tranquilidad y la de los suyos, y continuar diciendo orgullosamente que son la compañía de mayor crecimiento del mercado asegurador dominicano. General de Seguros, tranquilamente seguro. El Hotel Rubens reabre sus puertas con mejor tarifa, calidad y precio. Impuestos, propina y desayuno incluidos en tarifas por habitación por noche. Su hogar en la capital, 809-362-3412, Hotel Rubens, 27 de febrero, número 20. Seguimos, doctor. Bien, señores. Las familias tienen una estructura de padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, y la revista es como una familia. Hoy nos vestimos de gala porque le damos la bienvenida a un hijo de la revista, pero también le damos la bienvenida a uno de los padres de la revista. Michelle y Federico. Bien. El señor aquí también, Carlos, fue un hijo pródigo que se fue y volvió. Sí. Así No, es que, pero a mí me pasa como le pasa a algunas de la gente que vienen aquí, que le dicen, te veo con Julito, pero hay gente para la cual yo nunca me fui. sí, bueno, no, porque eso pasa. Por ejemplo, Federico Enríquez estuvo con nosotros mucho tiempo en los momentos más difíciles de la revista, que nadie quería. Él vino y nos dio su apoyo con José, con Altagracia Salazar, y toda la vida nos ha dado su apoyo. Pero resulta que ellos han estado en otro sitio, y todavía hoy vamos al supermercado y nos dicen, mira, te veo siempre con Julito. Y dice, bueno, pero tengo 20 años ya que no estoy ahí. Michelle, por su parte, fue de los que Federico vio nacer, ¿verdad? Sí. Sí. Hoy, 27 de febrero, estamos unidos con el programa Síntesis, que nació en Teleantillas hace mucho, 84, 86, no, 86, 87. Así es que le doy la bienvenida a nuestro querido Federico Enríquez, que no es un invitado, sino es parte de este programa y siempre lo será. Gracias, Federico, bienvenido a casa. Gracias, muchas gracias por invitarme. Yo Bien. estoy feliz de venir aquí después de tantos años sin pisar el sitio. Le Siempre. dije a mi mujer cuando iba a salir, voy a ver a Julio Jacín, tal vez vea a sus hijos, Pues que lo los va. vine a hacer, a Michelle Y a Khalil. y a Khalil. Y bueno, aquí yo estoy. Resulta Bien. que yo dije, Siempre. pero me han invitado con motivo de un trabucazo. Sí, sí. Siempre te vemos con Enerio, que es una persona excepcional, con una cultura extraordinaria. Pero es un programa, Y te disfrutamos es un programa sobre cultural. el tapete. Sobre el tapete, es un programa cultural. Ya tiene 30 y pico de años. ¿eh? 30 y pico de años. El único programa cultural que ha sobrevivido 30 años Sí. y siempre está igual. Sí, ahí se aprende mucho, porque entonces a los conocimientos de Federico se suman los de Nerio. Y te voy a decir algo, Federico, no sé por qué, no es que son enemigos, pero hay cierta, digamos, competencia ¿En qué? entre los intelectuales dominicanos, que se consideran, muchos de ellos, que son superiores al resto. Pero realmente el equipo de Federico Enríquez, José Israel Cuello, Enerio, Andrés L. Mateo, el mismo Euclides, que es un autor, ¿verdad? Pero le es difícil uno conseguir una peña con todos esos cerebros, ¿verdad? Tal vez don Federico nos podría explicar eso, que por qué quizás entre los intelectuales a veces es que más se nota a veces las competencias, vamos a decir, como las diferencias de opiniones, y en algunos casos y a ciertos niveles, cuando hay premios de por medio, hasta la descalificación uno se encuentra en algunos Sí, cómo casos. no, eso ocurre y ha ocurrido siempre.
ha ocurrido en el siglo de oro, con Quevedo, López de Vega, Góngora, eran enemigos. Ajá. Pero bueno, en el caso de, tú sabes que Enerio Rodríguez es una persona, primero es una persona muy decente, muy equilibrada. El programa que él hace conmigo nunca ha sido un programa de competencia, echar un pulso que yo sé mucho y sé más que tú. Nunca ha sido Bueno, pero así. tú tampoco has llevado ningún tipo de polémica con nadie en toda tu mira, vida. él es un expositor maravilloso, un individuo con una cultura orgánica, disciplinada, como ha sido profesor toda su vida. No, yo digo, expone maravillosamente bien. Y el propósito de él es que el público, yo intervengo a veces para aclararle una cosa al público, para que una frase que él dice rápidamente para estudiantes quede aclarada. Y él, o sea que en el caso de Nerio y Federico Enrique no hay la más mínima competencia. Yo creo que hay complementariedad. Mire que Nerio me ha traído a mí, por ejemplo, una conferencia de un físico, de Werner Heisenberg, un físico alemán. Me dice, lee esta conferencia, y yo leo la conferencia. Y hacemos un programa. Y a veces se oye el ruido del papel, que yo lo estoy buscando, un pasaje de la conferencia. Y me dice mi mujer, ¿y por qué se oye ese ruido? Digo, bueno, eso es el papel de la conferencia que yo lo tengo. Nunca dimos para atrás, ni editamos, ni quitamos un cable del sitio. Sí. Siempre el propósito es que quede explanado un tema. Bien. Algunas veces él, que es un hombre tan instruido y tan disciplinado, me ha obligado a mí a leer cosas que de otro modo no hubiera leído. Bien. Porque realmente me abrió la curiosidad por un tema tan tremendo como es la inteligencia artificial. Mira, tú ahora, los problemas de los políticos dominicanos y de los intelectuales dominicanos es que casi no hay mercado para los productos intelectuales. Sí, de eso que yo te quería preguntar eso, Federico, a pesar de que vamos a hacer el programa conjunto, todos los temas los vamos a tratar juntos, pero yo digo, caramba, Federico me puede decir por qué, si tú buscas la historia de los presidentes, no solamente dominicanos, te vas a encontrar muy pocos intelectuales que hayan llegado a la presidencia. Y los que más se han destacado, como Leonel y Balaguer, se hicieron intelectuales en el poder. Es decir, se prepararon en el poder, quizá por el mucho tiempo que estuvieron ejerciéndolo, pero de la academia no se fueron al palacio ni se fueron a la política. ¿Cuál es el problema en que el intelectual generalmente no llega al poder? Bueno, yo te daré pues mi versión. No pretendo que mi versión sea definitiva, exacta, rigurosa, inapelable, no. Pero los intelectuales y los políticos tienen actitudes mentales distintas. Vamos a decirte esto. Todos los hombres son manuales, sentimentales e intelectuales. Porque todos tenemos... ¿Manuales? Manuales, sentimentales e intelectuales. Yo soy capaz de coger una madera y arreglarla y serrucharla y pegarla y hacer un trabajo manual. Sí. También yo soy sentimental, porque yo tengo sentimientos iguales que... Pero resulta que hay uno que tiene más y menos de cada una de esas cosas de las que tenemos todos. El intelectual pone entre el pensamiento y la acción miles de cavilaciones. Sí, pero yo... En cambio, el político se lanza a actuar y en el curso de la acción piensa. Muy bien. Eso decía Napoleón. Sí, pero yo te veo a ti, veo a Enerio, veo a Marcio Veloz Maggiolo, veo a Andrés L. Mateo, veo a José Cuello, y no se me ocurre ni por un minuto que Andrés puede ser presidente de la República. Y lo que dice es demoledora y es un gran opositor y tiene un discurso precioso y yo le envidio su
la cantidad de léxico que tiene, porque tiene un vocabulario mucho más amplio que la mayoría de las personas. Ahora, ¿por qué uno no lo relaciona con el poder político? Bien, es que... Sin embargo, a Hipólito Mejía, que posiblemente tenga el 10% del vocabulario de Andrés, tú sí lo relaciones con el poder político. Antes y ahora. Bueno, ¿cómo yo explicarte eso? Tú me has invitado el Día de la Independencia. Bueno, vamos a hablar ahorita de eso. Sí, claro. Pero yo no te puedo desperdiciar. Para hablar de política, yo creo que hay gente que es muy inteligente y no es culta. Yo creo que Hipólito Mejía es inteligente sin ser un individuo culto. A Enerio lo saco de todo eso porque Enerio ha dedicado su vida a la educación y al profesorado. Y nunca ha querido ser político, y porque él pudiera hacer política para llegar a ser rector de la universidad, donde tiene méritos suficientes para hacerlo, porque él conoce de la universidad porque ha estado ligado a la universidad. Pero tú estuviste trabajando con un presidente de la República y lo más que llegaron a relacionarte fue con el cajón de Federico, ¿tú recuerdas? Bueno, eso es de las cosas de la vagabundería política dominicana, que son así. Pero tú sabes que como no hay mercado para los intelectuales, digo para los productos intelectuales, tú ves este libro se llama Identidad Persistente y Mutante. Este folleto se llama Antillas Birraciales. Si yo quisiera vivir de un libro como un ciclón en una botella, no podría. Entonces los intelectuales, como no pueden vivir de la venta de sus productos intelectuales en el mercado, necesitan tener cargos públicos. El otro día me preguntó alguien en el Supermercado Nacional, ¿de qué trata el libro Un ciclón en una botella de Federico Enrique? Díselo a esa persona ahora, sin que lo tenga que comprar. Lo dice muy claro. Un ciclón en una botella es un título con el que yo quise decir, en primer lugar, que era un tema tan tremendo y tan grande que no cabía en el pequeño espacio de un libro, que es como meter una cosa muy grande en una botella. Pero ahí abajo dice, notas para una teoría de la sociedad dominicana. O sea que el tema es por qué somos como somos, por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué hemos tenido a Santana, Baile y Lili Trujillo, por qué fracasan tan ruidosamente al llegar al poder individuos como Villini, como Espaillat. Pon el caso de Juan Bosch, que es, sin duda, Juan Bosch es un escritor notable. Es un intelectual. Es un intelectual. Y además es un escritor muy bueno en materia de cuentos y de novelas. Un día decidió que él tenía que trabajar para la política de su país. Eso es, él tuvo que hacerse presión él mismo para dejar de ser intelectual y ser político. Y nunca pudo ser completamente político, porque él era un intelectual de verdad, un escritor de verdad. Vamos a desarrollar el programa porque adelantamos a la presencia de Federico una ñapa que él nos dio, pero todavía falta el 27 de febrero. Michelle, están ocurriendo dos eventos aquí y en el mundo que nos llaman mucho la atención. ¿Cómo es posible que hoy llegue a Vietnam, un país donde Estados Unidos libró una guerra, mataron muchos norteamericanos, mataron muchos vietnamitas y Estados Unidos no salió bien parado de esa guerra? Sin embargo, hoy es el escenario para llevar a cabo un acuerdo de paz con Corea del Norte y Estados Unidos. Cuando tú ves eso, de que un hombre que hace apenas 3 o 4 meses amenazó con lanzar un misil sobre el territorio norteamericano, hoy se sienta
a conversar con un gran negociador, con un gran comerciante, y el comerciante lo que hace es que negocia, negociando la paz, pero con amenaza de guerra y con sus enemigos. Sin embargo, con Venezuela no se pone de acuerdo. Y el día 23 vivimos un momento que pensábamos era cuestión de minutos en que tropas norteamericanas vía Colombia iban a deponer el gobierno de Maduro. Sin embargo, se sienta a discutir con el coreano y por otra parte se sienta no se sienta con Maduro. Eso es un elemento que no tiene ningún tipo de adición. Lo otro es aquí. Ayer Jorge Ramos, en su cuarta incursión con presidentes, se le para un presidente y se fue más lejos porque hasta lo detuvieron durante 2 horas y media. Le quitaron el material fílmico, le quitaron los celulares y fue un incidente muy feo. Ahora, cuando uno oye eso y oye la periodista Aznavour, Charles Aznavour es un cantante, diciendo que ella no es imparcial, pero es objetiva. Yo digo, hay que ser objetivo, veraz e imparcial. ¿Verdad? Hay que ser las 3 cosas. Y Jorge Ramos hizo lo que hacen aquí un grupo de periodistas que son periodistas de oposición. Decía una de ellas hoy, no es que el periodismo tiene que ser crítico. Sí, pero de la línea de ser crítico a ser oposición es una línea muy fina, ¿verdad, Federico? La línea entre ser crítico y ser oposición es muy fina. Y aquí hay periodistas de oposición, inscritos en organizaciones políticas. Doctor Hanna, bienvenido. Buenos ¿Usted días, es crítico o es...? Reflexivo. Oh. Reflexivo. Ese otro, sí. Aquí hay periodistas de todo tipo. Esto es una mata que para periodistas todos los días. Sí. O gente que se asume la posición de periodista. Hay buenos, hay malos, hay arrogantes, hay más humildes, hay de todo. En cuestión de periodismo tenemos muchas cosas. Pero nadie quiere problemas con los que tienen medios. Bueno, eso. Y hay quien se busca problemas innecesariamente con los dueños de los medios también. ¿Verdad? Sí. Que se busca problemas. Y hay que dejar a esa gente, ¿verdad? Porque ahora, como negocio, porque hay que ver... Lo que yo quería terminar es que hay gente disfrazados de otra cosa. Hay que ver el periodismo como un negocio, comercializado, ¿verdad? Y tú sabes eso más que todo el mundo. Tú sabes lo que cuesta producir un programa, lo que cuesta mantener una estación, lo que cuesta preparar un edificio. Eso se parece a llevar al periodismo aquello de la salud, ¿verdad? Igual. ¿La salud qué? El estado de salud no tiene precio. Tú no me vas a decir cuánto vale estar saludable hoy por la mañana. Pero tiene un costo. Y alguien tiene que pagarlo, ¿verdad? Sí, claro. Bien. Señores, esos son 2 eventos que están pasando y que le debemos dar seguimiento. Cuando se hace lo que conviene al interés del que tiene más poder. Tenemos Federico Enrique, vamos a hablar del 27 de febrero. Vamos a hablar del 27 de febrero. Yo quisiera, doctor, que resaltar una cualidad que tiene Federico, que Federico Enrique tiene una condición que nosotros no hemos podido todavía digerir, y es colocarse en la época de los hechos históricos y de la misma historia universal, que es muy difícil que uno se ponga a juzgar desde parámetros de ahora, donde hay tantas cosas que ahorita usted hablaba de que el mundo no es el mismo, de ponerse a hablar, por ejemplo, de Hipócrates. Y una de esas cosas es, Federico, y de Platón, que a nosotros nunca nos hicieron elevar nuestra mano para jurar el juramento de Hipócrates. Nunca recuerdo eso, no lo recuerdo. No los mencionaban en Historia de la Medicina, pero no existe un acto solemne donde tú haces el juramento hipocrático. Realmente no teníamos historiadores de la medicina, teníamos historiógrafos, gente que copiaba ciertos datos y te daba había un librito. Entonces, con respecto a la historia, irse a la época, por ejemplo, en que
había traición a la patria, entonces se fusilaba a la persona por traición a la patria. Eso es la condena. Unas de gente que lucharon juntos y luego el que llegó al poder exiliaba al otro. Entonces esas son cosas que hay que irse a la época. Hoy, por ejemplo, tú tienes que la prensa se llena de símbolos patrios, los preparativos para forjar una nación trinitaria y su oposición a la dominación. Entonces, uno se va, ¿quiénes eran? ¿Cuál era la edad promedio del hombre en el 1844? Un hombre de 30 años ya entraba en la vejentud, ¿verdad? Entonces, Sí, hay la vida alguna 45 cosa años. de que cuando aparece un Jiménez Grullón o un Pin Montaz que arremete contra valores que uno entiende y dice, caramba, pero está cometiendo un sacrilegio porque está hablando mal de Jesucristo. La primera pregunta es, Federico, ¿tienen los padres de la patria algún elemento que le produzca santidad y debemos verlo como santos? No. Los padres de la patria, de cualquier patria, son seres humanos. Es lo primero. Te voy a decir, porque el tema que tú planteas es un tema realmente interesantísimo. Nosotros tenemos 3 padres de la patria. Los que están consagrados son Duarte, Sánchez y Mella. Y un cuarto. En algunos dicen, pero son demasiados padres de la patria. Pero los padres fundadores de la nación norteamericana ¿Eran más? eran más, sí. Por ejemplo, los redactores de los papeles del Federalista, pues Jay, Hamilton, Jefferson Pero- vino tarde. Sí, pero digo, hay que decir que también hay que tomar en cuenta a don Benjamin Franklin, porque quien redactó la Declaración de Independencia de 1776 fue Franklin. fue Jefferson, pero la corrigió 2 palabras don Benjamin Franklin. Jefferson también fue un hombre notable. Él hizo el estatuto de la universidad y él de Virginia, y él estaba orgulloso de hacer el estatuto de la universidad y de haber redactado la Declaración de Independencia. Ellos no eran perfectos. Vamos para empezar, porque Jefferson, que dice que todos los hombres son iguales, decía también que la esclavitud era una institución peculiar. Y nunca, Jefferson fue el tercer presidente de los Estados Unidos. Y la esclavitud se abolió Con Lincoln. con Lincoln, que fue el presidente número 16. O sea que no 16 cuadraba. presidentes. El número 16 era Lincoln y el número 3 Jefferson. Jefferson, un hombre notable de cualquier punto de vista que tú lo veas. Ahora sacan a relucir que después que murió su esposa, él tuvo relaciones con una esclava y que esa esclava o la mamá de esa esclava había tenido relaciones con el padre de Jefferson. Bueno, pues yo creo que la prosperidad de Jefferson está por arriba de todo eso. Igual que la prosperidad. Hamilton fue el artífice de la Constitución de los Estados Unidos, que fue 11 años después de la Declaración de Independencia. Federico. Ahora, yo digo eso de esos próceres. Hamilton, que es el hombre que organizó las finanzas de los Estados Unidos, eso tuvo hasta el otro día. El otro día ya hace ya bastantes años, y murió en una forma, como decir, más bien romántica. Pero eso no sirve de base. para lo que te voy a preguntar, Federico. Esa diferencia entre los hombres que cogen el machete en República Dominicana, en la isla de Santo Domingo, y se independizan, los hombres que se hicieron independientes, pero prepararon una nación con base sólida, como los que tú mencionas, o aquellos que se educaron para ser jefes de Estado como los reyes, hijos, nietos, bisnietos, es decir, gente que se prepararon para mandar. Esa diferencia de llegar al poder, ¿cómo tú la ves? Bueno, en los Estados Unidos había la common law,
¿cómo yo decirte eso? Tú coges la ciudad colonial de Santo Domingo. Sí. La ciudad colonial de Santo Domingo es 1 kilómetro cuadrado, Sí. 17 iglesias. Quiere decir En que cada- los colonizadores transmitieron sus creencias, su religión, su estilo de vida. Su No, estructura, su pero óyeme, arquitectura, pero déjame todo. decirte, el alcalde pedáneo, el ayuntamiento, nosotros juramos la Constitución de Cádiz, la de 1812, y salió un caballo enjaezado que le dio la vuelta al Parque Colón con la Constitución. La Eso sociedad era un dominicana acto. Copió eso. tenía 2 universidades adentro, Hernando en ese Borrón. pedacito. No ocurrió así en Haití. En Haití era un centro de trabajo donde los esclavos eran, ¿cómo decir? Eran insumos fungibles de la producción. Sí, sí. Nunca se les preparó para que fuesen ciudadanos en un futuro, aunque fuera ciudadano de segunda categoría, perteneciente a un reino mayor, que era el caso de nosotros. Nosotros sí, 2 universidades, 17 iglesias, a nosotros nos trasladaron una cultura. Que ese es un tema tremendo para distinguir eso. Cuando yo escribí esta nota de las Antillas birraciales, era para decir que lo que caracteriza tu identidad, lo que define tu identidad, no es tu raza, es tu cultura. Los chinos son amarillos, los japoneses son amarillos, los coreanos son amarillos, 3 culturas completamente distintas. Hay personas de raza negra que hablan el árabe y que son musulmanes, Sí. y que se distinguen de otros negros que no son musulmanes, que no hablan el árabe y que no fuman en narguil. La cultura es que lo diferencia. Y así mismo pasa con los blancos. Bien. Ahora bien, en el caso de la República Dominicana, Duarte primero hizo el instrumento político para la independencia. Hizo la Sociedad Secreta La Trinitaria. La hizo en 1838. ¿Y fue una verdadera sociedad? ¿O Bueno. fue una reunión de amigos? Era una reunión de amigos. Yo te quiero pedir un favor. Tenemos tiempo, Federico. Yo te quiero pedir un favor. Pidiéndole excusa al día, yo te voy a poner para que escuches un poquito de lo que piensa un sector sobre la Trinitaria y sobre eso. Déjame decirte una cosa, un detalle, que lo voy a poner aquí de manera ingrata. Aquí, durante los últimos 20 años, 20 no, yo diría que 28, se ha tratado de descoyuntar la historia, para escribirte otra historia, para que sirva de pretexto para la fusión entre Haití y Santo Sí, Domingo. pero oye. Entonces, óyeme que, mira, cuando escribí esto, que se llama La unidad. Identidad persistente y mutante, puse el ejemplo de ustedes son de origen árabe. Sí, somos árabes enteros. Bueno, Tú eres dominicano y árabe. Sí, pero por los 4 costados. pero bien, lo que yo quiero decir es que la identidad es persistente. La identidad de los judíos, a través de 2000 años, Todavía. bueno, todavía están enfrentados David y Goliat. O sea que eso no. Es decir, los filisteos, que son Filistina, que es Palestina, Sí. es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros, entre Haití y Santo Domingo, hay una diferencia cultural. Hay un escritor experto en las cuestiones de Haití y de la negritud, que se llama Léon François Haussmann, que escribió un libro que se llama Couleur Croyant Creole, o sea, colores, creencias creol. Bien. Es decir, que la identidad del pueblo haitiano está fundada en la negritud, en el vudú, que son sus creencias, y en el creol. Bien. Una cosa diferente. Así como hay diferencias que ustedes entre los judíos y los árabes, unas diferencias, y los hijos de Ismael y los hijos de Israel, y se mantiene durante 2000 años. Entonces, claro, Bien. la persistencia es prolongada. Sí, pero y eso la no- mutación que la hay, lentísima. Federico, no quiero que se quede esto, porque tenemos 2 cosas. La historia del escudo y lo que piensan los que no creen ellos le catalogan como un mito
todo nuestro proceso de independencia. Yo quiero que tú oigas un trocito que de verdad me llena de vergüenza, pero es una forma de pensar de una gente. Dice, no ponga eso. ¿Cómo que no? Así hay gente que piensa. Adelante, Carlos. Bien. Audio aquí. Incongruentes que se le atribuyen al tal Juan Pablo Duarte, quizás la que más evidencia su condición de padre de la patria inorgánico, es decir, que como el dinero inorgánico es impuesto sin que exista un respaldo real en el orden de los hechos históricos, fiel al pensamiento católico, es la llamada sociedad la trinitaria. Veamos los hechos. Lo primero es que la nebulosa que rodea a Duarte y a los supuestos miembros fundadores de la supuesta trinitaria es de tal magnitud que Rosa Duarte, hermana de Juan Pablo Duarte, incluye a Mella y Sánchez entre los fundadores de la trinitaria y es un apologista del propio producto sincrético Juan Pablo Duarte, el hijo de José Gabriel García, Alcides García, quien la corrige, demostrando el error que comete, pues ni Sánchez ni Mella pertenecieron nunca a la tal sociedad secreta. Más aún, ¿cómo es que entre marzo de 1844, cuando regresa Duarte del exilio, hasta que de nuevo es expulsado en julio de ese mismo año, en donde la actividad política no era clandestina, e incluso Duarte participaba en el gobierno recién instaurado, no aparece nada sobre esa supuesta agrupación, ninguna referencia sobre esta organización, supuesto eje del proceso independentista? Empecemos por ver la trayectoria de los que se dicen los fundadores de la tal sociedad patriótica que en la década de 1850-1860, Félix María del Monte, un incondicional de la Iglesia Católica, no se atreve a darle el nombre de trinitaria, y al referirse a ella dice: una sociedad patriótica sin nombre ni reglamento, cuyo objetivo único consistía en iniciar prosélitos sin consignación de nombre y cuidando de no revelar jamás el del caudillo. Es en la década del 1880 al 1890 cuando es bautizada por el arzobispo Meriño con el nombre de la Trinitaria. Comencemos con José María Serra, diácono católico, quien desertó de la lucha por la nación dominicana desde muy temprano, ubicando su residencia en la colonia española de Puerto Rico. Bien, ese es un trozo de una forma de pensar de un grupo pequeño de dominicanos. Por otra parte, lo oficial que le vamos a enseñar a Federico es la Sociedad Secreta La Trinitaria, formada por Juan Pablo Duarte, padre de la patria dominicana, desarrolló la resistencia más decidida que logró vencer la dominación haitiana en la franja este de la isla de Santo Domingo, en la primera mitad del siglo XIX. Un grupo de jóvenes liderado por Duarte se reunió el 16 de julio de 1838 para formar la Sociedad Secreta La Trinitaria, cuya misión era organizar la lucha que culminó con la proclamación de la independencia dominicana en 1844. En ese movimiento, Duarte concentró una parte de la juventud que representa a la población perjudicada por las medidas tomadas por el gobierno encabezado por el gobierno haitiano encabezado por Guayé. Juramentación de la Trinitaria se produjo en la casa de Josefa Antonia Pérez de La Paz, la madre de Juan Isidro Pérez, uno de los jóvenes trinitarios. El juramento pasó a la posteridad y revela la firme determinación de luchar por la liberación. Levantando la mano derecha, los jóvenes encabezados por Duarte hicieron el compromiso. Los jóvenes se reunieron en la casa de la señora Josefa Antonia Pérez de La Paz. Federico, esas dos versiones. Empecé a decir que Duarte creó esa sociedad. El juramento de Duarte, por ejemplo, yo creo que, primero, que ese fue el instrumento para que de tres en tres, en una forma, en una sociedad, pero una sociedad clandestina, porque era bajo una ocupación extranjera. Esas fueron 9 los miembros fundadores. ¿Cómo dice el juramento?
22 años los haitianos aquí. Óyeme, los haitianos, Duarte tenía 13 años cuando entraron los haitianos. En el 22, sí, hace... Pues entraron en el 22 y salieron en el 44. Duarte, todos los esfuerzos que se han hecho por minimizar a Duarte son inútiles. El comerciante Juan Pablo Duarte, porque su papá tenía una ferretería y era efectivamente comerciante. Que tú tienes que vivir siempre de algo. Ser comerciante es dentro de una ideología, tú dices, no, pues era un explotador. No, pero nunca funcionó como un comerciante. Siempre funcionó como un apóstol. No solamente él hizo la Sociedad Secreta de la Trinitaria, que fue el instrumento político, sino también hizo la Sociedad Dramática. La Sociedad Dramática era un asunto de relaciones públicas. Él presentaba obras teatrales de la época de la ocupación francesa de España, y cada vez que mencionaban los franceses, nosotros entendíamos que eran los franceses negros, no los franceses blancos que estaban en España. Y eso era una obra de teatro, como tú decir, una película para que la gente fuera. Él también hizo la primera escuela de líderes, porque fue donde el padre Gaspar Hernández, que el padre Gaspar Hernández era el único que sabía historia y filosofía, o de los pocos. Los curas eran lo que sabían. Un cura que sabía historia y sabía filosofía, y entonces hizo una formación de cuadros. Primero hizo el instrumento político, que fue la Sociedad Secreta de la Trinidad. Después hizo el instrumento de relaciones públicas. Y después hizo la formación de cuadros. Eso lo hizo Juan Pablo Duarte. Y no hay forma de tú evitar eso. Ahora, déjeme decirte una cosa. Decía Pedro Enrique Ureña que el proceso de intelección de la idea nacional es un proceso que va desde 1920 hasta 1970. 1920 es un año antes de la independencia efímera, pasando por el año 38, que es la fundación de la Trinitaria, y además la guerra del 44, que es la independencia, y hasta el 65, que es la guerra restauradora. Él dice el 72. Para nosotros distinguirnos de los franceses, de los españoles, de los haitianos, señores, los haitianos pusieron aquí impuestos aquí para pagarles reparaciones a Francia sobre plantaciones que nosotros no habíamos quemado. La extrema izquierda nunca ha puesto claro qué motivos económicos, ya que le gustan tanto los temas económicos, tenían los dominicanos para querer separarse de los haitianos. Ahora se están buscando todos los motivos, esos motivos, porque ahora, y es bueno decir esto, yo creo que la libertad de prensa y la libertad de opinión, bueno, pues tolera que se difundan cosas como las que tú acabas de difundir. Yo creo que aquí muchos intelectuales, historiadores, han tratado de descuartizar la historia dominicana y que no se dé en las escuelas ninguna cosa que te haga conectarte con tu pasado. Tu pasado es esencialmente hispánico. ¿Cuántos panes hay en el horno? 25 y un quemado. Eso es del folclore hispánico. Cuando te dicen a ti que el niño brincaba la tablita y después se cansó, brinca la tablita, eso es el folclore hispánico. Cada vez que te dicen a ti, no, ¿a dónde se posaba la pájara pinta? La pájara pinta en su verde limón. ¿Y dónde estaba Mambrú? Mambrú se fue a la guerra. Eso es hispánico. Claro, también había del folclore negro, porque a través de la negreta, aquí hay cosas. Yo recolecté todos la oración a Santa Marta la Negra, la oración de las 7 potencias africanas, el ensalmo al varón del cementerio. Todo eso yo lo coleccioné y además está en este libro. Pero déjame decirte, por qué la identidad es persistente. Dime, ¿cuál es la identidad del puertorriqueño después de un siglo de dominio? Es hispánico todavía. Hispánico. Te dice que la plena no es de la China ni del Japón, sino del barrio de San Antón. No pudo la independencia. Entonces, ocurre que
ahora en este momento, nosotros estamos en una situación crítica. Y voy a decir por qué, si tú me lo perdonas. Tú me perdonas que yo te diga. Por ejemplo, el desorden migratorio que hay en Santo Domingo en este momento es un desorden tan grande, que merece que nosotros replanteemos todas estas cosas con veracidad. Óyeme, ¿por qué hay tantos haitianos indocumentados aquí? En primer lugar, los militares, porque para mí el problema de la migración es una piedra de tres patas. La primera punta es que los militares haitianos, los militares dominicanos, tienen un negocio en la frontera. Ese negocio que tienen en la frontera, en toda la frontera hay negocios de contrabando de bienes, de mercancías, de drogas y de personas. Bueno, pues yo creo que los militares dominicanos son responsables de que entren. Y los cónsules dominicanos dan las visas y las venden. Y además los oficiales civiles dominicanos dan actas fraudulentas. Entonces, los cónsules dominicanos... ¿Te falta una pata? No. La parte internacional de que... No, ahora voy. Eso. Estas son tres cosas que son dominicanas. Los cónsules, los oficiales civiles y los militares. Esa es una sola pata. Sí. Compuesta de 3 fascículos. Sí. Pero está la pata haitiana, porque en Haití no hay trabajo. Y por tanto los haitianos quieren venir para acá. Los haitianos están desesperados. Los haitianos tienen un problema allá adentro, que es otra cosa que no quiero hablar de ella hoy, pero que podemos hablar otro día. El problema internacional es que si los haitianos no tienen salud, no tienen dinero ni tienen educación, ¿quién va a querer esa migración? Nadie. Ellos prefieren que se quede aquí en la isla. Ellos son los Estados Unidos, la Unión Europea, todas las grandes naciones están contribuyendo para que nosotros nos hagamos cargo de la migración haitiana. Es una piedra de 3 puntas. Una punta es haitiana, otra punta es dominicana, responsabilidad total de los dominicanos, y otra punta es porque nosotros ocupamos un lugar central en el archipiélago. ¿Por qué dice que hay que replantear todo ese muñeco de nuevo? Yo creo que sí, porque nosotros, para poder seguir siendo una nación soberana, independiente, y seguir ese proceso que dice Pedro Enrique Ureña, que va desde 1820 hasta 1870, que es el proceso de intelección de la idea nacional, porque ninguna nación... Escribí un trabajo que se llama Empollar Huevos Históricos, que no lo traje aquí, pero Empollar Huevos Históricos, ese me ocurrió cuando yo conocí los países de América que están en proceso de desarrollo, porque la mayor parte, como yo decir, casi todos los pueblos hispanoamericanos han experimentado grandes dificultades para organizar su vida colectiva, para establecer un sistema político, para desarrollar su producción, la economía, las instituciones públicas. De todos estos esfuerzos parcialmente frustrados, ha quedado una historia decepcionante, llena de heroísmos inútiles. Muchos escritores de la América hispánica han expresado ese desaliento en una amplia gama de tonalidades regionales. Algunos se han convertido en clásicos políticos de una tradición restringida a sus propios países. Es la tradición de pesimismo político que pone en entredicho nuestros intrínsecos valores. Santo Domingo fue el punto geográfico por donde comenzó la colonización del Nuevo Mundo. Fue también el lugar donde primero surgió el mestizaje en las tierras recién descubiertas, el espacio que alojó a los esclavos africanos. De la mezcla de indios, negros y blancos, después de mulatos y mestizos, brotan los primeros problemas sociales de América. En Santo Domingo repercutió casi inmediatamente la explosión social que fue la Revolución Francesa, la rebelión de los esclavos que formó la República de Haití. La insularidad concentró esos problemas y los hizo patentes a la mirada del observador estudioso. Entonces, hice eso de maldad como para contrarrestar lo que tú pusiste,
primero. Tú me excusas porque yo no vine aquí No, con un guión, ni yo. Yo pensé que íbamos a hablar de todo lo que le sucede a los dominicanos ahora. Nosotros estamos en una situación penosa porque de descrédito de los partidos. Todo hay ADN, en todo hay ADN y genética. Hay que ver de dónde venimos y por qué. Bueno, yo te puedo decir. Pero vamos a seguir con ese tema porque tenemos tiempo, Federico. Yo creía que ya se había acabado el tiempo. No, al contrario, ahora es que viene.